Hoy ya definimos lo de la salida, hermanos. Ya no hay más plazo. Ya hoy tenemos que tomar decisiones, especialmente en cuanto al tema del transporte, porque ustedes saben que no podemos dejar para el final. Entonces ya hoy se decide todo eso. También hoy se confirman las personas que van a acompañarnos en el almuerzo congregacional, que es el próximo domingo, donde esperamos compartir y participar juntos de un tiempo de comunión, de fraternidad como hermanos. También aclarar, hermanos, que el domingo 20 domingo 20, ¿sí? 20, ayúdenme, ¿sí? 20. El domingo 20 vamos a estar en Chinauta, entonces quien quiera ir al culto allá, bienvenido. Pero si no, no vamos a estar acá, porque pues vamos a estar la mayoría de los hermanos allá, creo que todos. Entonces, pues vamos a hacer ese día especial allá en Chinauta, es para que lo tengamos presente. Venimos haciendo también una serie de enseñanzas acerca del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento se encuentra en Éxodo 20, capítulo 20, verso 8, que es el del día del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos aclarar que este día, hoy, no es nuestro día, es de Dios. Y así es en nuestro contexto cada domingo. Y esto nace de la Escritura, ¿sí? Entonces, esto es una señal que dejó Dios especialmente para su pueblo, ¿sí? Por eso vemos que muchas personas lo violan y pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque no son pueblo de Dios. Este mandamiento, que es el cuarto de la ley de Dios, es para el pueblo de Dios. Entonces es importante que lo conozcamos, porque a veces vivimos como el mundo, ¿no? Creyendo que todos los días nos pertenecen y podemos en ellos hacer todo lo que queremos, pero la Biblia enseña que no es así, sino que hay un día de cada semana que no nos pertenece, que no es nuestro, que no podemos ocuparnos en nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Entonces, pues hago esta aclaración porque de pronto si alguno no sabe, porque naturalmente en la religión tradicional cambiaron ese mandamiento por santificar las fiestas, pero no es así. Usted lee Éxodo 28 en cualquier Biblia y va a encontrar lo mismo. Entonces, para que sepamos, porque no sea que seamos hallados pecando y creamos que estamos bien. Bien. De todas maneras, hay unas grabaciones, quien le interese conocerlas, con mucho gusto se las facilitamos. Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. Voy a leerlo a favor de todos hoy. Le invito a que me acompañen ahí en su Biblia, y luego voy a leer un pasaje paralelo, o sea, que está hablando de lo mismo en Marcos. Entonces, por favor, preste atención. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Voy a leer el pasaje paralelo en Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su mirada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá sentados, Señor, para aprender de ella. Padre, rogamos, Señor, nos seas propicio en este tu día, en medio de la exposición bíblica. Señor, te rogamos, por favor, quita toda distracción, quita todo entretenimiento que nos separe de la atención que debemos dar a tu palabra. Señor, acuérdate que este es tu día y tú te has comprometido con tus hijos para bendecirnos en él, para darnos descanso en ti, para santificarnos. Entonces, por favor,
sé propicio a nosotros y permite que podamos poner toda nuestra atención en tus cosas, en tus palabras, de manera que no solo seamos edificados, sino que también seamos animados a caminar de tu mano conforme lo que podamos aprender de lo que tú nos enseñas. Por eso nos ponemos en ti y rogamos seas tú hablándonos según la obra de tu Espíritu en cada uno. Te lo pedimos, Padre, con acciones de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Venimos a estudiar el Evangelio según San Mateo. Considerando que este Evangelio tenía como sus destinatarios principales a los judíos, y eso es algo que ha estado una y otra vez en nuestra mente, porque debemos de alguna manera ponernos en los pies de los judíos para entender lo que el Espíritu Santo a través del evangelista quería enseñarles. Y esto es importante porque nos muestra que hay un propósito en cada escena que es narrada por el evangelista. Hay algo que está ahí de fondo y que tenemos que revisar con detenimiento para no perder la edificación que había de llegar a los judíos, pero también que ha de llegar a nosotros. Entonces es importante tener en nuestra mente el propósito de este evangelio, y no solo eso, que por causa de los destinatarios era necesario que pudieran reconocer a Jesucristo como el Rey y Mesías prometido, porque ellos estaban esperando ese Rey, solo que lo esperaban de una manera diferente. Pero siendo así, tenemos que entonces hacer las consideraciones que nos competen para entender lo que la escena quiere mostrarnos. Ahora, miremos el contexto. Acuérdense que hace 8 días, en la escena inmediatamente anterior, el Señor Jesús calma la tempestad. Estaban en el mar, se levanta la tempestad, los discípulos se llenan de temor. El Señor estaba durmiendo en medio de esa tempestad y luego los discípulos asustados lo despiertan. El Señor les amonesta porque no sabe dónde dejaron su fe, no saben qué pasó con la fe de ellos, y sin embargo calma la tempestad y muestra su señorío sobre la creación. Y es así que mejora el clima, las circunstancias son favorables y llegan a Gadara. Gadara era una población gentil. Ahora es importante mirar esto porque tiene varios elementos particulares. Entre esos, que llegue el Señor Jesucristo a una población gentil. ¿Por qué? Porque sabemos que el propósito primario del reino de Dios estaba en los judíos, es decir, Dios tenía como propósito hacer el llamado inicial a los judíos. Los gentiles no eran parte de ese propósito inicial. Luego sabemos que sí iban a llegar los gentiles a ser parte del reino de los cielos, pero en un principio la predicación era especialmente dedicada a los judíos. Por eso algunos creen que posiblemente allí en Gadara había unos judíos que eran rebeldes, o unos judíos que se habían apartado de la ley, porque sabemos que la dieta de los judíos les impedía comer cerdo. Entonces posiblemente podía ser personas que, siendo judías, se habían apartado de la ley, pero en general se puede creer que eran predominantemente gentiles. ¿Qué otra cosa podemos decir? Algo que es importante y determinante es cómo los demonios conocen a Cristo. Como apenas ellos perciben la presencia de Cristo, caen rendidos ante Él.
lo que nos manifiesta el señorío de Cristo sobre las huestes espirituales, que es una cosa que ya se ha demostrado, porque sabemos que en el relato anterior, en la curación de la suegra de Pedro, también el Señor había libertado a varios cautivos, pero estos cautivos señalados en este pasaje tienen la particularidad de que tenían muchos demonios sobre sí. Lo que por implicación deducimos es que había mucho pecado en la vida de este hombre, había muchas cosas que lo habían llevado a una condición tal que era la vivienda de más de 2000 demonios. Podemos decir también que el pueblo tenía una gran preocupación por su economía. Y note que esto que estoy diciendo no es muy lejano a lo que a muchos hoy les pasa, ¿no? Que para ellos su prioridad es su economía, a tal punto que al momento que tienen que elegir entre el Señor y su bienestar económico, eligen su bienestar económico, ¿sí? Esto lo confirmaremos en el mismo texto cuando vemos que la gente, al ver el hato de cerdos muerto, se asusta y le pide al Señor que se vaya. Y eso nos da a entender que para ellos era más importante 2000 cerdos que un hombre cabal, que un hombre en su juicio justo. Y eso pasa mucho hoy, ¿no? Para muchos es más importante tener una buena economía que la mayoría del mundo vaya al infierno, no le interesa. No es importante el tema de la salvación, el tema del evangelio, es importante es que cada uno viva bien y a su manera. También tenemos que decir que sucede algo particular en esta escena, y es que esta escena repite lo mismo que repetía aquel hombre que le pedía al Señor que le permitiera seguirle. Y como en aquella escena, si ustedes recuerdan, en la escena del escriba, el Señor le impide que le sigan, ¿sí? Que es una particularidad, porque no solo le impide que le siga, sino también que le instruye para que vaya y predique. Este dato es un dato relevante en el tema que vamos a tratar, o en lo que el pasaje nos ha de enseñar, porque nos muestra que el reino de los cielos sí o sí va a avanzar. El reino de los cielos sí o sí va a avanzar, a pesar de que no todos los que han de ser discípulos puedan desarrollarse de la misma manera con Cristo. Acuérdense, con Cristo ya estaban los que él había llamado en la barca, pero estos que habían sido libertados eran nuevos discípulos. Pero estos nuevos discípulos tenían que partir de la escena en que el Señor les hacía el milagro y tenían que manifestar a partir de ese milagro el reino de los cielos. Entonces, esta escena no es pequeña en torno a ese sentido. Ahora, ¿qué más podemos ver? Que es un asunto relevante para todos los que estamos acá. Y es que parece ser que el Señor sigue mostrando características de las personas que han de seguirle. El Señor en esta escena, como en las anteriores, sigue mostrando características de las personas que han de seguirle y que espera según la secuencia que llevamos. Y nos devolvemos hasta donde se encuentra el Señor con el escriba, en el verso 18. Entonces, ¿qué espera el Señor de aquellos que le siguen? Primero, que sean sinceras y no tengan intenciones ocultas, como creemos que sucedió con aquel escriba que le dice que le va a seguir. Segundo, que las personas que le sigan tengan en orden sus prioridades y que quieran dar importancia y prioridad a la obra del evangelio. Nos referimos a aquel discípulo que le pide que le permita estar con su padre y que cuando él muera entonces le siguen. Entonces entendíamos por las palabras del Señor que le dice:
deja que los muertos entierren a sus muertos, que hay una prioridad en el Evangelio y en la extensión del reino de los cielos que debe comprender todo discípulo de Cristo. Lo tercero es de la escena inmediatamente anterior, que nos habla de que perdieron la fe. ¿Se acuerda que el Señor les pregunta: ¿y qué pasó con su fe? Y luego les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces hace referencia a que aquellos que siguen al Señor deben tener una fe consistente. ¿Qué significa? Que crean en las palabras de Dios y estén dispuestos a acatarlas, porque no basta con creer, es necesario acatar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la fe de aquellos que han de ser discípulos debe ser una fe consistente con las palabras de Cristo. Y según este texto que estamos viendo, se necesitan personas que estén dispuestas a acatar la orden de Cristo de extender el reino de los cielos, llegando donde Cristo en este contexto no podía llegar. ¿Por qué Cristo no podía llegar? Porque los habitantes de aquella región le pidieron que se fuera. Pero el Señor no dejó a la región sin la luz del Evangelio, sino que dejó a estos que había libertado para que manifestaran el Evangelio. Entonces todo esto es importante en torno a los discípulos. Y recuerde, esto era dirigido a los judíos, lo que implica que los judíos debían entender que Jesucristo iba a continuar sí o sí con su reino, así como nosotros debemos entenderlo. El reino de los cielos no se ha detenido, sigue avanzando. No depende de ningún hombre, no depende de la voluntad de una persona, está en las manos de Dios y sigue avanzando. El punto es quiénes son parte de ese reino. Y aquellos que no lo son deben saber que aunque no tomen posesión, por obra de Cristo son sus enemigos. Es decir, aquel que decide no tomar posición es enemigo del reino de los cielos. Es decir, una persona que dice: no, pues yo simpatizo, me gusta, me parece bien, pero hasta aquí. O sea, cuenten conmigo que venga un domingo y ya. Bueno, realmente usted no pertenece a ese reino, porque el discípulo es de tiempo completo. Entonces usted se está engañando y en realidad usted es un enemigo encubierto del reino de Cristo. Entonces esto es importante porque en nuestra mente debe quedar claro que el reino de los cielos aún continúa, que el reino de los cielos se desarrolla, que el reino de los cielos sigue llevando a cabo su plan, que Cristo sigue poniendo a sus enemigos al estrado de sus pies, solo que hoy se hace más escaso el camino de ese reino, por cuanto algunos, creyendo ser discípulos, se engañan y engañan a otros, condenándolos a una perdición eterna. Entonces es importante entender todas estas cosas. Ahora, ¿por qué leímos el Evangelio de Marcos y pudiésemos también leer el Evangelio de Lucas? Estos evangelios reciben el nombre de sinópticos. ¿Qué significa la palabra sinóptico? Que deben verse juntos, es decir, que es bueno complementarlo de uno con los otros dos. Por ejemplo, en el relato de Mateo vemos que hay dos endemoniados, en el relato de Marcos aparece solo uno. ¿Está la contradicción ahí? No, no hay contradicción. Lo que hay es un complemento, que posiblemente Mateo fue más específico, procurando ilustrar realidades que los judíos necesitaban saber. ¿Sí? Entonces, esto para hablar de que siempre cuando vemos un texto, y nos ha sucedido varias veces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, vamos a tratar de complementarlo muchas veces
con los otros dos. ¿Para qué? Para que tengamos un panorama más claro. Entonces, hemos dicho que el reino de los cielos avanza, que no se detiene, que requiere unos discípulos comprometidos, que tengan un compromiso sincero, consistente con las enseñanzas de Cristo. Pero tenemos que ver cómo esto entra dentro del panorama político del reino de los cielos. Y es difícil ver un panorama político en la obra de Cristo y en la extensión de su reino, pero está ahí. ¿Por qué? Porque Cristo diseñó el plan teniendo en cuenta a los judíos. Es decir, su prioridad y su especial afecto estaba con ellos. Pero ellos tenían que entender que el reino de los cielos no dependía exclusivamente de ellos, sino que estaba siendo dirigido para que todo aquel que creyera en Cristo pudiera alcanzarlo. Pero ese orgullo judío a veces les hacía pensar que solo eran ellos y no había nadie más. Al punto que, si usted sigue leyendo no solo los evangelios, sino el libro de los Hechos, a los discípulos todavía les costaba creer que los gentiles iban a llegar al reino. Y se asombraron cuando llegaron los gentiles y fueron ungidos con el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿por qué? Pero acá estaban los discípulos viendo que Cristo estaba obrando en gentiles. Para ellos, en su orgullo, era tan difícil creer que los gentiles, y voy a hacer la aclaración, para el judío habían solo dos clases de personas, judío o gentil. Judío o gentil. En la Biblia se muestra que solo hay dos clases de personas, o de Cristo o sin Cristo, no más. Entonces esa mente judía les hacía difícil creer que otros llegaran al reino de los cielos, al punto que se asombraron luego por ver que el Espíritu Santo había llegado a ellos. Pero nuevamente, esto no es muy diferente de lo que muchos viven, creyendo que Dios los necesita, creyendo que Dios tiene que buscarlos, rogarles y suplicarles que le sigan. No, así no funciona. Pero es necesario tenerlo en cuenta porque ese es el pensamiento de los judíos, o en su mayoría era el pensamiento de los judíos. Hoy muchos tienen ese pensamiento, al punto de que creen que Dios tiene que hacerles milagros, Dios tiene que sanarlos, Dios tiene que proveer, Dios es su siervo y tiene que hacer lo que ellos quieren, y si no, ellos no van a seguirle. Pues eso no funciona así. Pero la aclaración es necesaria para que nosotros tengamos nuestra mente en lo que significa el reino de los cielos en la tierra. Vamos a ver 5 cosas, teniendo en cuenta todo este panorama que les he mencionado, que los judíos debían aprender en este texto. 5 cosas que debían aprender. Ya les dije que el contexto tiene que ver con el desarrollo del reino de los cielos, y hay un entorno político de Cristo en esto, porque sabemos que vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. ¿Quiénes estaban? Los que tenían que estar. No estaban todos, estaban solo sus discípulos, los mismos que hace un momento estaban llenos de temor y habían olvidado su fe. ¿Se entiende? Ese es el contexto. Los mismos que estaban llenos de temor y habían olvidado su fe. Entonces el Señor en su plan los lleva de los gentiles y le muestra cómo es un verdadero discípulo. Entonces vamos a ver 5 cosas que los judíos debían aprender en este relato, pero antes yo quiero nuevamente enfatizar una reflexión. La reflexión es la siguiente: la fragilidad de Cristo en su humanidad no estaba en su falta de poder. La fragilidad de Cristo en su humanidad no estaba en su falta de poder. Lo vemos cuando libera al hombre de los demonios, sino en la misericordia que quería manifestar al hombre en general, a todo hombre, antes de juzgarlo. ¿Qué quiero decir con esto?
Cristo pudiese haber impuesto su reino por la fuerza, porque tenía el poder para hacerlo, tenía la capacidad, la fuerza. Pero Cristo se presentó como un hombre frágil, que estaba expuesto a todas las condiciones humanas. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Cristo se presentó como un hombre frágil, no porque fuese frágil en sí mismo, porque sabemos que es Dios, es Señor, es Rey, tiene el control sobre las huestes espirituales. No porque sea frágil en sí mismo, sino porque quiso manifestar su misericordia a los hombres, para que los hombres al verlo puedan acudir a Él naturalmente, no por la fuerza, sino porque reconocen en Él que es Señor y Dios. Mas aquellos que no acuden no tendrán excusa en el día del juicio, porque Cristo quiso voluntariamente ofrecerse para darles la oportunidad del perdón y de la vida eterna, de la participación del reino de los cielos. Aquellos que rechazaron esa invitación, ese llamado, esa obra de Cristo, le van a conocer en todo su poder, pero en la condenación. Entonces note esto porque es importante. Porque es importante, porque no se engañe ninguno pensando que Cristo es débil porque murió en la cruz. No, piense que murió por nuestros pecados y resucitó para amonestarnos a acudir a Él en arrepentimiento y fe. Y si Él hizo eso por nosotros, como no hemos de entregar nuestra vida a Él, entonces no hay excusa. Cada uno, al mirar el poder y la obra de Cristo, debe ver no solo a un hombre, sino a un Dios todopoderoso que se hizo frágil por amor a nosotros, para que por medio de su gracia alcanzásemos misericordia, dándonos la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, ojo con eso. Bueno, lo primero que tenían que ver los judíos, y no solo ver sino entender, es que Jesucristo no solo era el Rey y Mesías prometido, sino también era el juez de toda la tierra, incluyendo de las huestes espirituales de maldad. Es verdad, nuestro Señor y Salvador es un Salvador tierno y amoroso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no nos engañemos, porque nuestro Dios y nuestro Señor también es juez de toda la tierra. Porque también dice la Escritura: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo es el juez, porque Dios Padre le entregó todo juicio a Él, para que todos lo honren. Además de eso, podemos decir que el Señor Jesucristo vino para salvación, pero dice la Escritura, y dice el Señor mismo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Es decir, las obras de Cristo son de misericordia para aquellos que creen, pero son de juicio para aquellos que no creen. No nos engañemos. La bondad, el amor y misericordia de Cristo se manifiesta para bendición a los que creen y viven para Él, pero se manifiesta para juicio y condenación para aquellos que no creen en Él. Entonces entendemos que Cristo es el juez de toda la tierra
incluyendo las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y cuando dice al mundo se refiere a todas las criaturas, especialmente al hombre. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces es muy claro en esta escena que sus discípulos y que los que estaban allí y que en el Evangelio los judíos debían entender que ese hombre especial no solo era un hombre, sino que también era Dios, y además de eso era el juez de todos. Porque es importante que los judíos entiendan eso. Porque después, si usted mira el libro de los Hechos, el apóstol Pedro los va a acusar de que ellos mataron a Cristo. Y ellos, por la gracia de Dios, se compungen de corazón y se preguntan: ¿qué haremos? Pues si nosotros somos culpables de la muerte de Cristo, ¿qué podemos hacer? Porque Cristo es el juez, es el Rey, es el Señor. Pero sabe que todo aquel que escucha el Evangelio y no cree, también se hace culpable de la muerte de Cristo, por cuanto escuchó y no quiso creer. Entonces, note que a pesar de que hay un mensaje especial para los judíos, también hay un mensaje especial para nosotros. Jesucristo es el juez de toda la tierra, por tanto sería bueno y conveniente para nosotros vivir para Él. Lo segundo que aprendemos, o que deberían también aprender los judíos, es que el reino y el poder de Cristo sería extendido a toda la tierra, incluyendo evidentemente a los gentiles. El tema de la exclusividad quedaba en esta escena relegado. Ya no había exclusividad. El reino de los cielos se había de extender hacia todos los hombres. Los discípulos debían tener un testimonio claro y contundente de esta verdad, que hoy nos impacta a nosotros, porque nosotros somos también beneficiarios de esa extensión del reino de los cielos, pues ha llegado hasta nosotros y está con nosotros y se desarrolla juntamente con nosotros. Entonces, eso debían entenderlo los judíos. Esa parte especial ahora no se suscribía o se supeditaba exclusivamente a ellos, no. Era abierta y puesta para todos aquellos que quisieran venir a buscar de Cristo. Pero quedará también en la mente de los judíos el llamado y la oportunidad de la decisión de seguir a Cristo y su reino o irse en contra de Cristo y su reino. Esa oportunidad es igual a la presentada hoy a aquellos que no quieren tomar partido, a aquellos que caminan por allí y han recibido, por lo menos han escuchado el Evangelio, aquellos que gustan de las palabras del Señor pero no quieren compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque nuevamente este reino es determinante. Este reino no admite puntos medios, o somos o no somos. Los judíos estaban entendiendo que ellos podrían ser, pero que no serían los únicos. Habrían muchos más. Esta escena que hace parte del plan redentor, que hace parte del reino de Dios en la tierra, nos muestra que el Señor en su bondad
quiso hacerle entender a su pueblo, el pueblo judío, que ahora su reino sí o sí iba a avanzar. ¿Y por qué digo sí o sí? Porque ellos eran los encargados en un principio de traerlo a la tierra. A ellos le fueron dadas las promesas, para ellos fue entregada la ley, pero ellos no quisieron asumir su responsabilidad. Entonces Dios ahora llama a hombres comunes para que vengan al Evangelio y sean parte de ese reino. De allí podemos recordar algunas palabras que hablaban de esto mismo. Decía el profeta hablando al pueblo de Israel: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios le está hablando al pueblo rebelde, pero está hablando todo su amor y su misericordia con la cual Él una y otra vez nos ha llamado, y ellos una y otra vez se han alejado de Él. Es lo mismo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con los judíos, mostrándoles una vez más la oportunidad de venir a Dios, de creer en el Evangelio, de extender el reino de Dios. Es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. No creamos que Dios se ha olvidado. De hecho, Dios sigue mostrando sus misericordias para con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento, esperando que caminemos de su mano. Pero si nosotros nos negamos, Dios abrirá campo para el juicio, para que por medio de ese juicio cada uno sepa lo que ha perdido y experimente lo que es el abandono de Dios. Los judíos estaban entendiendo que ese reino ahora se extendía. Lo tercero, que no era poco, era que Jesucristo mantenía aún la prioridad de la obra de Dios en ellos. ¿Por qué sabemos que mantenía aún la obra de la prioridad en ellos? Porque no permite que ningún judío sea un discípulo personal, ninguno aparte de los judíos, perdón. Es decir, solo los judíos eran parte de ese grupo especial de los discípulos. Posiblemente si estos que habían sido liberados los seguían, se hubieran mantenido hasta el fin. Pero Dios, en su bondad por medio de Cristo, detiene eso y hace que se mantenga la oportunidad y la prioridad en los judíos.
Hoy vemos cuán difícil es ver judíos en el Evangelio. No es muy conocido, no es muy frecuente. De hecho, los estudiosos bíblicos, la mayoría son de descendencia gentil. Los avances del Evangelio, el crecimiento de la doctrina, parece especialmente que viene del trabajo de Dios con los gentiles. ¿Qué refleja esto? Que los judíos no quisieron aceptar, que los judíos no quisieron tomar el lugar que se les había entregado. Alguno de nosotros podría pensar que la obra de Dios depende de alguno de nosotros, pero acá podemos ver que la obra de Dios no se detiene, se va a desarrollar con o sin nosotros. Si alguno no quiere servir, Dios se va a valer de otro. Pero note, la prioridad la tenían aquellos que habían sido llamados primeramente, los judíos, los que se les habían entregado las promesas. Pero ellos no quisieron asumir. Hoy muchos son llamados en diferentes lugares, pero quieren seguir en su comodidad, no quieren salir del estado en el que se encuentran. Por causa de eso deben saber que si alguno, habiendo recibido el llamado, no quiere seguir, habrá otro que sí lo acepte y lo asuma con más esfuerzo. Es verdad, la Escritura nos amonesta a rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Pero ¿qué pasa con los que ya están? ¿Qué pasa con los que ya participan de la gracia y misericordia de Dios? ¿No debieran ser los primeros en responder al llamado para extender el Evangelio? Claro que sí, debieran ser los primeros. Pero en su adormecimiento se han ido quedando, se han ido dejando llevar por los afanes de este mundo y esperan seguramente que otro venga y tome su lugar. Y no hablamos solo de los hombres, también hablamos de las mujeres, porque tenemos que reconocer que la obra del Evangelio también avanza por medio de las mujeres. Tenemos ejemplos bíblicos de ello. Y tenemos ejemplos en diferentes lugares donde muchas veces las mujeres les toca tomar el lugar de los hombres porque estos no quieren hacer su labor. El hombre que debiese ser el sacerdote del hogar, el cabeza de la casa, el responsable de su familia, muchas veces ha preferido que sea su esposa el que tome ese lugar. Muchas veces deja la carga en su esposa para que lidere lo espiritual, para que lidere lo económico, para que lidere la administración. Eso es vergonzoso, porque ese no fue el diseño de vida. El diseño siempre fue que fueran los hombres los que salieran por sus hogares, los que tomaran el liderazgo, los que se responsabilizaran del cuidado y bienestar físico y espiritual de sus casas. Eran los hombres los llamados a salir a hacer la obra del Evangelio. Y hoy nuevamente se les confirmaba esa responsabilidad, se les da la prioridad. Pero están dispuestos a asumirlo, pero están dispuestos a sacrificarse por llevarla a cabo. Es lamentable que, igual que los judíos, muchos renuncian al privilegio de ser siervos de Cristo, renuncian a la autoridad y al dominio que Dios ha puesto sobre sus cabezas. Y dejan de lado el compromiso y las capacidades, todo el potencial que el Señor les ha dado. Los judíos tenían que entender esto. Y se confirma que aún en medio
de todo lo que sucedió, mantuvo Dios su palabra, dándole la prioridad a ellos. Lo cuarto que debían aprender es que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, iba a continuar con ellos o sin ellos. Por eso se aseguró de dejar sus mensajeros en otros lugares. Los que antes eran endemoniados, ahora se convertían en los mensajeros del reino de los cielos. Y no podemos dimensionar el impacto porque la Escritura no lo muestra, pero sí sabemos que muchos salieron a predicar sin ser parte de los discípulos de Cristo. De hecho, recordamos una escena donde los discípulos vienen al Señor maravillados porque han libertado, han sanado a otros hombres, y diciendo que escucharon a otros predicar el reino de los cielos y ellos se lo impidieron. Mas Jesucristo les dice: no se lo impidáis, porque el que no es contra mí, conmigo es, o el que es conmigo no es contra mí. Bueno, entonces, pero entendemos que el reino se siguió desarrollando, que el reino continuó independientemente de los discípulos, y que ese reino avanzaba paralelo al trabajo que estaba haciendo Jesucristo con aquellos que las había escogido. ¿Por qué era importante que los judíos lo entendieran? Porque Dios no iba a detener su obra por causa de ellos, porque Dios ya les había dado suficientes oportunidades para considerar su responsabilidad. Si ellos no querían, habría otros que lo llevaran a cabo. Y el reino de los cielos continúa. Es común, por lo menos en nuestra iglesia, ver el tránsito de personas. Llegan, están por un tiempo, luego se van. Pero el reino de los cielos no se detiene. De hecho, el reino de los cielos cada día se acerca más. Cada día está más a las puertas. Y pensemos por un momento, si ustedes recuerdan la canción donde habla de la trompeta final, aquella donde Cristo se manifieste. Mientras la cantaba yo pensaba: ¿cuántos tenemos hoy las maletas listas por si Cristo viene a llamarnos? ¿Cuántos estamos preparados para el encuentro con Cristo? Y piense por un momento, la salvación es personal. Y si yo no soy salvo, pues bueno, yo me pierdo, ¿sí? Y mis hijos y mi pareja, ¿también me voy a gozar en la perdición de mis hijos? ¿También voy a estimularlos para que vayan al reino de los cielos y con gozo se los voy a poner a Satanás? ¿No consideramos que estamos hablando de la condenación eterna? ¿No consideramos que aquel día cuando Cristo se manifieste, todos los hombres, pequeños y grandes, van a tener que dar cuenta delante de Dios? Niños y jóvenes. Y recuerde, por favor, en el Antiguo Testamento, cuando Dios juzgaba un pueblo, no decía: ay, a las embarazadas no, a la embarazadita no la mate, ay, el bebé de brazos no lo mate, no. No, señores, el juicio de Dios era sobre todos, desde el que estaba en la barriguita en adelante. ¿Tomamos a la ligera el juicio de Dios? ¿Es cualquier cosa? Piense, porque a veces cuando hablamos como padres, es que yo amo a mi hijo y doy mi vida por él, es que si me toca cortarme un brazo, sacarme un riñón, yo lo hago. Y lo hace por la eternidad de su hijo. Estudia la Biblia con el esfuerzo de que pueda enseñársela.
se capacita de tal manera que lo pueda guardar de la condenación eterna, lo prepara para que entienda que Jesucristo debe ser su Señor. ¿Sí? ¿Eso es lo que lo ama? ¿O su amor es solo de apariencias y externo, pero no es sincero porque no quiere renunciar a sus deseos pecaminosos, porque quiere seguir en su maldad y prefiere dejar que su hijo se pierda en la ignorancia con respecto al Evangelio? Eso es el verdadero amor. De nada le sirve a usted sacarse un riñón, sacarse un pulmón, sacarse el hígado, quitarse una pierna por su hijo si igual se va a perder. Sería mejor que se salve a pesar de que se muera. Porque la Escritura enseña que no debemos temer al que mata el cuerpo, sino aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y por último, lo que hemos repetido una y otra vez, que los discípulos debían entender: si ellos no tenían fe o no estaban dispuestos a continuar con el reino de los cielos, otros lo habrían de hacer. Acuérdese, hace un momento en la escena que estamos viendo, los discípulos estaban llenos de miedo, llenos de temor, porque se iban a morir, porque la tempestad arreciaba y sentían que se morían. Bueno, si en el Evangelio iban a vivir lo mismo, no tenían que preocuparse. Habrían otros que sí habrían de dar su vida por el Evangelio. Y esto que digo no es algo casual o por decirlo. Los discípulos, luego de que Cristo fue levantado en gloria, tenían que enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Y sabemos que todos murieron de manera sacrificial. Ninguno murió de viejo. Entonces, esto de que dar la vida por el Evangelio era claro y veraz en los discípulos. No era un cuento, no era una idea, no es como en muchas congregaciones de que mi vida daré por ti y viven desordenadamente, ¿no? Que sus cantos son más pecado que obediencia. No, eso era serio. Y aquellos que habían de seguir a Cristo debían entenderlo. Esto no era de momento, era de entregar la vida. Era de rendirse a esa obra. Y parece ser que por lo menos los dos de la escena lo entendieron. Los dos endemoniados lo entendieron. De tal manera que llenaron toda Decápolis, y Decápolis era una región grande del Evangelio. Llenaron toda Decápolis del Evangelio. Entonces, la vida del Señor es una vida de compromiso. Y aquí había una reflexión de un comentarista que vale la pena mencionar. Y es que estos hombres endemoniados tenían, o por lo menos uno de ellos tenía una legión. Y dicen que eran ¿cuántos? Como 2000, ¿no? Este hombre aguantaba la legión, pero los cerdos no los aguantaron. Y decía un predicador: ojalá algunos fueran como los cerdos, que no resistieron el impacto o la influencia de Satanás a tal punto que prefirieron morir. Note esta reflexión: los cerdos, bajo la influencia de Satanás, prefirieron morir antes que vivir bajo esa influencia. Pero hay seres humanos que aman más la influencia de Satanás que vivir para Cristo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, concluimos que Jesús es el Señor, el Rey y el Juez de toda la tierra, que un día juzgará a todas las criaturas, incluyendo los seres espirituales.
Concluimos que Jesús sigue extendiendo su reino hasta lo último de la tierra, dando oportunidad a que los hombres se arrepientan, para que ninguno en aquel día tenga excusa. Podemos concluir que Dios no se olvida de su pueblo escogido, sino que sigue dando la prioridad a ellos según su promesa, para que sean parte de su reino de reyes y sacerdotes. Sin embargo, Dios levanta nuevos siervos para que tomen el lugar de aquellos que no quisieron caminar con Él. Es decir, si alguno no quiere ir en pos de Cristo, no se preocupe, Cristo va a levantar a otros, y de ser necesario va a hacer que las piedras amen. Lo cuarto es que el avance del reino de los cielos es inminente. Cada hombre debe decidir de qué lado estar, o con Cristo o contra Cristo. No hay otra opción. El hecho de que usted vea que la gente vive como quiere, el hecho de que usted vea de que las personas hacen su voluntad, de que los malos viven en su maldad y pareciera que no les pasa nada, no significa que el reino se ha detenido, no significa que el reino no esté, no significa que no vendrá el día del juicio. Lo que significa es que Dios en su misericordia está dando oportunidad de que los hombres se arrepientan, para que ninguno tenga excusa en su presencia. Y por último, los gadarenos, que podrían considerarse los peores pecadores, pues decimos que por lo menos en uno de ellos había una legión. Sin embargo, fueron instrumentos útiles para Dios. Quizás nosotros pudiésemos considerarnos mejores que ellos, pero la pregunta es, habiendo sido libres por Cristo, ¿podemos hacer siquiera la mitad de la obra que ellos hicieron? Recuerde, según el texto, dice que llenaron toda Decápolis, que era, haga de cuenta, un departamento, toda Decápolis del Evangelio. Nosotros que queremos ser mejores, ¿qué hemos hecho por el Evangelio? Si no, finalmente, acudamos a la misericordia de Dios, porque todo esto nos enseña para entender que Dios sigue extendiendo su reino y nos sigue llamando para que lo construyamos con Él. No nos ha sacado de su plan ni de su propósito el Señor. Al contrario, nos amonesta por medio de esta escena para que nos involucremos con compromiso, con responsabilidad, con esfuerzo, porque su reino no se ha detenido, está acá hoy y ahora, pero requiere de hombres fieles, requiere de mujeres fieles, requiere de personas comprometidas para que lo avancen y aceleren la llegada del Salvador. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus misericordias, que son muchas en nuestra vida. Permítenos meditar en este texto, Señor, que no se trata solo de una liberación, se trata de mucho más, del poder, gloria y majestuosidad de nuestro amado Salvador, quien seguía avanzando su reino, quien seguía mostrando su gloria a sus discípulos y a aquellos que estaban alrededor, dándonos a entender de que la obra continuaba, de que la obra aún continúa y se desarrolla, y que se requiere de hombres fieles que en verdad quieran acudir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Ayúdanos a ser aquellos, Señor, y guíanos según tu bondad, para que podamos en alguna manera corresponder esa obra de nuestro Señor, siendo instrumentos de salvación para otros. Por lo cual nos ponemos en tu mano, Padre,
Te damos gracias y confiamos en que tu palabra viene para nuestro provecho, para nuestro crecimiento y edificación conforme a tu gracia. Por eso te alabamos y te exaltamos, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Señor.